buenas a todos, sean bienvenidos todos de regreso a este nuevo video para el canal. El día de hoy estaremos tratando el tema sobre los agregados económicos dentro de la macroeconomía, donde daremos a conocer los términos más específicos y claros posibles sobre el tema, así como dar algunos ejemplos y funciones y algunas desventajas, ventajas o utilidades que tienen dichos agregados económicos para la economía general o personal de cada persona dentro del mercado o de las unidades familiares que conforman al mismo, incluso a las entidades de gobierno que forman cada región o países donde se utilizan dichos agregados. Para comenzar nuestro tema podemos encontrar una pequeña definición donde podemos ver que en la actualidad una de las formas de medir los recursos de los países es a través de determinados elementos, los cuales son indicadores macroeconómicos. Entre ellos están los que son los agregados económicos, que representan sin lugar a dudas uno de los caracteres más importantes para el análisis de la economía globalizada. Esto que nos quiere decir que los agregados económicos forman una pieza clave dentro de las economías globalizadas alrededor de todo el mundo, así como dentro de cada país que conforman al mismo, en sus respectivos gobiernos o entidades públicas encargadas de llevar a cabo sus actividades económicas para el bienestar de cada región. Asimismo, podemos encontrar que en los agregados económicos, siendo este el caso, resulta preciso el indicar que dentro del texto de este artículo vamos a abordar de manera amplia qué son los agregados económicos, cuáles son los tipos que existen, además de indicar la vinculación que tienen con los ciclos económicos dentro del estudio de la macroeconomía. Sin más, se les hace la invitación a que continúen observando y leyendo esta parte del video, pero para que se entienda mejor todo, tenemos que hablar sobre los siguientes términos de acuerdo a nuestro tema a tratar, que serían los agregados económicos para este video en esta ocasión. Ahora bien, podemos encontrar qué son los agregados económicos. En líneas generales, al hablar de lo que son los agregados económicos, debe entenderse que estos son valores sintéticos que proporcionan la medición de la actividad económica, es decir, en palabras más simples, es lo que permite a un determinado país conocer el estado de su economía. Por consiguiente, es relevante saber que es un concepto que pertenece a lo que es la economía política o economía nacional, puesto que son los agregados económicos los que permiten que se puedan evaluar y analizar la contabilidad nacional de un país, tomando en cuenta elementos como la producción nacional, los ingresos anuales, el Producto Bruto Interno o conocido como PIB, y muchos otros factores que permiten generar estadísticas generales sobre la actividad económica. Viendo desde este punto, el mismo resulta de gran importancia, pues nos ayuda a entender la situación económica presente y prepararnos para las situaciones económicas en el futuro cercano, lejano o intermedio de la actualidad. Ahora bien, podemos encontrarnos con los siguientes tipos de agregados económicos. El primero que tenemos sería el Producto Interno Bruto o PIB. Este tipo de agregado económico representa el valor final monetario de todos los bienes y productos producidos, valga la redundancia, dentro del país. El valor agregado hace referencia al valor adicional que tiene un determinado producto con respecto a su valor en el mercado. El ingreso nacional se trata de los agregados económicos vinculados a los ingresos totales que obtienen las cuentas nacionales de un determinado país durante un periodo de tiempo específico o mismo del que dure ciertas relaciones económicas o de mercado entre uno o dos o más países. También podemos encontrar los agregados monetarios. Estos están vinculados a la masa monetaria y los agregados de valor que se le da al dinero.
Y finalmente el consumo final, esto hace alusión al gasto final que hacen las instituciones y demás vinculados al consumo de productos referentes a bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades o las carencias individuales o colectivas que poseen sus miembros dentro de las regiones o países. Ahora bien, podemos encontrarnos con la siguiente pregunta de por qué son importantes los agregados económicos. Cuando se habla de agregados económicos, se hace referencia a la suma de un gran número de acciones y decisiones individuales tomadas por personas, empresas, consumidores, productores, trabajadores, el mismo Estado de la nación, etc., las cuales componen la vida económica de un país. Dicho de otra forma, si no fuera por las decisiones de todas estas entidades ya mencionadas, causaría un pequeño déficit o ciertas problemáticas al momento de realizar las actividades económicas, como en este caso serían los agregados económicos que forman una parte importantísima dentro de las finanzas de cada país o región de los países del mundo. Así también podemos mencionar algunas características de los agregados económicos, como que permiten medir la situación de la economía en determinados aspectos, como el nivel de producción, el empleo, el consumo, la evolución de los bienes, entre otros. Su medición está a cargo de entidades públicas como el Instituto Nacional de Estadística, el INE, en España o el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INE, en el Perú. Permiten a las autoridades correspondientes tener un marco de referencia para la toma de medidas tanto de política fiscal como de política monetaria. Su medición a veces no se efectúa directamente, sino como un método de aproximación. Por ejemplo, encontramos el caso de la inflación. No es que se considere todos los bienes y servicios de la economía, sino que suele tomarse como referencia a un grupo de productos que conforman una canasta básica del consumidor promedio. Así también podemos encontrar dentro que son, por qué son importantes los agregados económicos dentro de una economía general de un país o nación. Gracias a los agregados económicos podemos tener indicadores del desempeño económico de las grandes economías de las regiones y países, es decir, nos permiten obtener un panorama preciso y objetivo de la situación económica que se encuentre cruzando un país en ese determinado momento de tiempo o darnos una gráfica para cómo se encontrará su situación económica para un futuro, sea cercano, medio o lejano. Así también podemos encontrar esta gran duda de quién es el encargado en la investigación sobre los agregados económicos. En este caso podemos ver que la macroeconomía es el encargado de estudiar el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado, para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Cuando hablamos de conjuntos integrados, hacemos la referencia al estudio de las variables económicas agregadas o agregados económicos que surjan dependiendo del estado financiero de cada país o región del mundo, que a su vez genera ciertas medidas erráticas o estables de acuerdo a su economía. Y para ir terminando nuestro tema de este día, encontramos una pequeña conclusión donde, en conclusión, al hablar de los grandes agregados económicos, vemos que es un tema de gran importancia, ya que nos ayuda con sus indicadores a establecer un análisis del nivel económico y su acontecer dentro de las naciones. Y si una persona quiere volverse un experto en economía, finanzas o contabilidad, debemos tener unas pequeñas sugerencias para, en este caso para las personas, o estudiar más sobre el tema, informarnos un poco más o empaparnos de la información sobre el tema para poder conocerlo mejor y explicarlo y darlo a conocer a nuestros agregados o amigos cercanos.
Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. En este video hemos tratado a fondo sobre los agregados económicos y todo lo que acontece sobre ellos, informando y dando la más clara información posible para cada uno. Espero que les funcione para ampliarles más su conocimiento sobre el tema y les sirva en futuros proyectos o trabajos que tengan en sus diferentes medios de estudio. Se les agradecería darle un gran like al video y compartirlo con sus conocidos para que esta información pueda llegar también a ellos y les sea de utilidad para sus actividades extracurriculares o educativas. Muchas gracias por su atención. Chao.